Día 39. El día de hoy vamos a escuchar el libro del Éxodo del capítulo 34, versículo 1, hasta el capítulo 35, versículo 29. Continuaremos con el Salmo 35 de los versículos 1 al 14 y continuaremos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 36 hasta el capítulo 25, versículo 13. Nos ponemos en las manos del Señor pidiendo que Él ilumine nuestras mentes y corazones. Del libro del Éxodo. Dijo el Señor a Moisés: hazte tallar 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre ellas las mismas palabras que había en las primeras que tú rompiste. Prepárate para mañana, y sube temprano al monte Sinaí. Permanece allí en la cima de la montaña. Nadie subirá contigo, ni aparecerá nadie en toda la montaña, ni siquiera el ganado menor o mayor pastará en la ladera de la montaña. Así pues, Moisés talló 2 tablas de piedra como las primeras, madrugó y subió temprano al monte Sinaí, como le había ordenado el Señor, llevando en su mano las 2 tablas de piedra. Descendió el Señor en la nube y se colocó junto a él e invocó el nombre del Señor. El Señor pasó delante de él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia y fidelidad, que mantiene su misericordia por 1000 generaciones, que perdona la culpa, el delito y el pecado, pero nada deja impune, pues castiga la culpa de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés al instante se postró en tierra y le adoró diciendo: Señor mío, si he hallado gracia a tus ojos, camina, Señor, en medio de nosotros. Cierto que este es un pueblo de dura cerviz, pero tú perdonas nuestra culpa y nuestro pecado, y recíbenos como heredad tuya. El Señor le respondió: He aquí que establezco una alianza, ante tu pueblo entero realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni nación, de suerte que el pueblo que te rodea vea la obra de Dios, pues yo voy a realizar por medio de ti cosas que causen terror. Guarda bien lo que hoy te ordeno. He aquí que yo expulsaré de tu presencia al amorreo, al cananeo, al hitita, al pereceo, al jebeo y al jebuseo. Cuida de no establecer pacto con los habitantes del país en el que vas a entrar, para que no sean como una trampa para ti. Antes bien, ustedes destruirán sus altares, derribarán sus estelas y destrozarán sus aserás. No te postrarás ante otros dioses, porque el Señor se llama Dios celoso. Es un Dios celoso. No establecerás alianza con los habitantes de ese país, no sea que cuando se prostituyan con sus dioses y les ofrezcan sacrificios, te inviten y tú comas de su sacrificio. No tomarás a sus hijas como esposas de tus hijos, no sea que cuando ellas se prostituyan con sus dioses, arrastren también a tus hijos a prostituirse con ellos. No te harás dioses de metal fundido. Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante 7 días, como te he ordenado, comerás panes ácimos en el tiempo establecido del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido es mío, y todo primer nacido macho de tu ganado, tanto del ganado mayor como del menor, es mío. Pero el primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero. Si no lo rescatas, lo desnucarás. Al primogénito de tus hijos lo rescatarás. No te presentarás ante mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarás. Descansarás incluso en tiempo de siembra o de siega. Celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de la recolección al final del año. 3 veces al año comparecerá todo varón ante el Señor, Dios de Israel, pues cuando yo expulse a las naciones delante de ti y ensanche tus fronteras, nadie codiciará tus tierras mientras subes a presentarte ante el Señor, tu Dios, 3 veces al año. No inmolarás con pan fermentado la sangre de mi sacrificio. No guardarás hasta el día siguiente la víctima de la fiesta de Pascua. Llevarás a la casa del Señor, tu Dios, lo mejor de las primicias de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. El Señor dijo a Moisés: escribe estas palabras, porque a tenor de ellas establezco alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió sobre las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos.
Cuando Moisés bajó del monte, llevaba en su mano las tablas del testimonio, pero no sabía que su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro se había vuelto radiante, temieron acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los jefes de la comunidad se volvieron hacia él y pudo hablarles. Después se acercaron todos los hijos de Israel, y él les ordenó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Al terminar de hablar con ellos, Moisés se cubrió el rostro con un velo. Cuando Moisés entraba a la presencia del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y al salir, transmitía a los hijos de Israel lo que el Señor le había ordenado. Los hijos de Israel veían que el rostro de Moisés se había vuelto radiante. Él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba para hablar con el Señor. Moisés reunió a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Durante 6 días trabajarán, pero el día séptimo será para ustedes sagrado, día de descanso completo en honor del Señor. Todo el que haga algún trabajo en él morirá. No harán fuego en ninguno de sus poblados en día sábado. Moisés dijo a toda la asamblea de los hijos de Israel: Esto es lo que ha ordenado el Señor. Reserven para el Señor una ofrenda de sus bienes. Que toda persona generosa de corazón reserve una ofrenda para el Señor: oro, plata y bronce, púrpura violácea y púrpura escarlata y carmesí, lino torsal y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles selectas y maderas de acacia, aceite para las lámparas, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que vengan todos los que sean más hábiles entre ustedes y ejecuten lo que ha ordenado el Señor: el tabernáculo, la tienda y su cubierta, los corchetes, los tablones, los travesaños, las columnas y las basas, el arca con sus varales, el propiciatorio y el velo de separación, la mesa con sus varales y todos sus utensilios, los panes de la proposición, el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, el aceite para las lámparas, el altar del incienso con sus varales, el óleo de la unción y el incienso aromático, la cortina de entrada de la puerta del tabernáculo, el altar de los holocaustos con el enrejado de bronce y sus varales y todos sus utensilios, la pila con su base, los cortinajes del atrio con sus postes y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, los clavos del tabernáculo y los del atrio con sus cuerdas, las vestiduras de ceremonia para oficiar en el santuario, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón y las de sus hijos para ejercer el sacerdocio. Entonces toda la comunidad de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y aquellos a quienes les movía su corazón y les impulsaba su espíritu, vinieron y trajeron la ofrenda del Señor para las obras de la tienda de la reunión, para el culto y para las vestiduras sagradas. Vinieron hombres y mujeres. Todos los de corazón generoso trajeron zarcillos, pendientes, anillos, brazaletes y toda clase de objetos de oro, presentando cada uno su oro como ofrenda balanceada ritualmente en honor del Señor. Todo el que poseía púrpura violácea, púrpura escarlata y carmesí, lino torsal, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo y pieles selectas, las traían. Los que podían aportar plata y bronce lo traían como ofrenda reservada al Señor, y lo mismo los que poseían madera de acacia para los diversos usos. Las mujeres más hábiles hilaron con sus manos y trajeron labores de púrpura violácea y púrpura escarlata y carmesí, y también lino torsal. Las mujeres con corazón bien dispuesto y con habilidad para ello tejieron el pelo de cabra. Los principales del pueblo trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral, perfumes y aceite para las lámparas, para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Trajeron sus ofrendas todos los hombres y mujeres de corazón bien dispuesto para contribuir a los trabajos que por medio de Moisés el Señor había ordenado hacer. Así los hijos de Israel trajeron sus ofrendas voluntarias al Señor. Salmo 35, versículos del 1 al 14 de David. Condena, Señor, a los que me acusan, lucha contra los que me hacen la guerra. Embraza el escudo y la adarga, levántate en mi auxilio, empuña la lanza y el hacha contra los que me persiguen. Di a mi alma, yo soy tu salvación. Queden avergonzados y confusos los que buscan mi alma, retrocedan abochornados los que traman mi mal.
sean como paja al viento, y el ángel del Señor su aventador, sea su camino tiniebla y resbaladero, y el ángel del Señor su perseguidor, porque sin motivo me han tendido redes, sin causa cavado una fosa contra mi vida, que le sorprenda una ruina imprevista, que lo apreste la red que había escondido, y caiga en la fosa que cavó. Y mi alma exultará en el Señor, se gozará en su salvación. Todos mis huesos dirán: ¿quién como tú, Señor, que libras al débil del más fuerte, al mísero y al pobre de quien los despoja? Se levantaban testigos inicuos, me pedían cuenta hasta de lo que ignoraba, me pagaban mal por bien, me dejaban desolado. Yo, en cambio, me vestía de saco cuando ellos se enfermaban, afligía mi vida con ayunos y repetía en mi pecho mi oración. Como un amigo, como un hermano, me postraba llorando, como el que está de luto por su madre. Del Evangelio de San Mateo. Pero nadie sabe de ese día y de esa hora, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo mismo que en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían, tomaban mujer o marido hasta el día mismo en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta sino cuando llegó el diluvio y los arrebató a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra dejada. Por eso velen, porque no saben en qué día vendrá su Señor. Sepan esto: si el dueño de la casa supiera qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría ciertamente velando y no dejaría que se horadase su casa. Por tanto, estén también ustedes preparados, porque a la hora que menos piensen, vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien el amo puso al frente de la servidumbre para darles el alimento a la hora de vida? Dichoso aquel siervo a quien su amo, cuando vuelva, encuentre obrando así. En verdad les digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo fuese malo y dijera en sus adentros: mi amo tarda, y comenzase a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Pero las necias, al tomar sus lámparas, no llevaron consigo aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ya está aquí el esposo, salgan a su encuentro. Entonces se levantaron todas aquellas vírgenes y aderezaron sus lámparas. Y las necias les dijeron a las prudentes: dennos aceite del suyo, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes les respondieron: mejor es que vayan a quienes lo venden y compren, no sea que no alcance para ustedes y para nosotras. Mientras fueron a comprarlo, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: en verdad les digo que no las conozco. Por eso velen, porque no saben el día ni la hora. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión de este día 39. La vigilancia y el resplandor van de la mano. Ya sea un vigilante nocturno o un farero, cualquiera que tiene que permanecer despierto durante la noche necesita luz. El impresionante ejemplo de Moisés contiene una lección para nosotros. Él se encuentra con el Señor en el monte Sinaí en una visión especial, y a continuación desciende de esa literal experiencia en la cima de la montaña para estar con el pueblo de nuevo. Pero a causa de su vigilancia en la presencia del Señor y de su disposición para buscar a Dios, el rostro de Moisés comienza a brillar como el sol. Es tan brillante que la gente le pide que se vele porque no pueden resistir el brillo. La lección es simple. La vigilancia en la oración conduce al resplandor de la vida. Cuando pasemos tiempo construyendo una relación profunda con Dios, da como resultado en el resto de nuestras vidas radiante alegría, esperanza y caridad. Las vírgenes en la parábola de Jesús son similares. Están atentas, mantienen la vigilia, mantienen la atención para el regreso del esposo. Están listas, con las lámparas de aceite en la mano, para cuando Él venga. Jesús nos alienta a seguir su ejemplo en espera de la segunda venida. Velen porque no saben el día ni la hora. Pregúntate el día de hoy: ¿estás dispuesto a velar por el Señor
y esperar su presencia?